Nehemías 12 y 13. Hoy terminamos Nehemías, familia. Para muchos es como no, para otros sí, por fin ya no más listas de personas. Hoy vamos a la estribo de las listas, hay una lista final. Nehemías 12, no te pongas de pie, nada más tenlo ubicado porque otra lista, sí, pero con eso terminamos ya. Nehemías, y vamos a capítulo 13, que es muy práctico, muy aterrizado y triste para ti, para mí, leyendo desde afuera, pero retador para el creyente en Jesucristo. Primeros pasos y elementos del restaurado. Primeros pasos y elementos del restaurado. Aquí vamos a ver que la ciudad ya ha sido restaurada y los primeros años fueron difíciles, tristes, pero cómo luce, se articula y cuál es una constante en el elemento de un restaurado. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Madías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos son los principales de los sacerdotes y sus hermanos, de los hermanos de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Sereías, Judá, Matanías, que son sus hermanos oficiaban los cantos de la alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joacim, y Joacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada, y Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joacim los sacerdotes jefes de las familias fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Hananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanan, de Melicú, Jonatán, de Zebadías, José, de Harim, Atna, de Merayot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Minijamín, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, y muchos así nombres raros. 22. Los levitas en días de Eliasib, de Jodaía, de Jonatán, y sigue la lista así que puedes leerlo tú con calma y entretenerte diciendo y si yo me llamara así, ¿cómo me dirían en México? Versículo 25. Matanaías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmot, Yacub, guardas. Eran porteros para la guardia de las entradas de las puertas, que te expliqué la importancia de eso la semana pasada. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, en los días del gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras, escriba. Otra lista, Pastor Quique. Sí. Permíteme explicarte una vez más, porque esta lista arroja algo para ti y para mí que no sabemos si no profundizamos un poco en el contexto de la escritura. Es fácil que nos sintamos frustrados cuando leemos listas así, como de otra vez. Y si tú eres un lector que estás leyendo por primera vez tu Biblia, llegas a esas listas y tienes la tendencia natural a ir al siguiente libro y te pierdes el versículo del capítulo 13 y puntos importantes del 12 que son muy interesantes. Pero en Horizonte Querétaro creemos que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y si toda la escritura es inspirada por Dios, esas letras están ahí ¿qué? Inspiradas por Dios. Y la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Redarguir, instruir y corregir. Entonces la Biblia dice que esa lista es útil para nosotros. Dices, ¿cómo, Quique? Ok, permíteme explicarte, y esa es mi función como pastor en esta iglesia, ¿sí? La lista registrada en Nehemías 12, repito, para ti, para mí nos puede frustrar un poco, porque uno no conocemos ni siquiera quiénes fueron esas personas, no son contemporáneos nuestros, no son carne y hueso para nosotros, y nos separan literalmente siglos de distancia en tiempo, ¿sí? Por lo que no podemos realmente descubrir el significado que tenía para el lector en el contexto de Nehemías. Sin embargo, nos podemos dar una idea en base a los nombres y la división de las familias. El propósito de la lista de Nehemías 12 es asegurarle al pueblo en el contexto de Nehemías que los sacerdotes y levitas a los que seguían eran verdaderamente legítimos. Por eso mucho menciona de la familia de esto, estos, de la familia de esto, estos, de la familia de esto, de estos. Y que tú pudieras como ciudadano en Jerusalén decir, ok, si la Biblia dice que el que está de levita y sacerdote tiene que ser descendiente de tal familia, de tal familia, de tal familia, me interesa como
habitante saber que quien está en esa posición realmente sea fidedigno y no pirata. ¿Sí? Es, por ejemplo, parte de lo que hacemos aquí en esta iglesia. Cuando vamos como postulamos a un pastor, lo hicimos con los últimos dos, Chuck y con Jacobo. Generalmente anunciamos esto: miren, nosotros como pastores hemos visto esto y esto y esto, hemos visto estos atributos, ¿sí? Queremos, muchos de ustedes han sido bendecidos por lo que ellos han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos darte el espacio de que tú puedas dar testimonio. Si tú tienes algo que bíblicamente les impediría ser pastores, es momento de 2 semanas, un mes, alzar la voz y poder entrar en un proceso de trabajar con ellos. Pero si no, entendemos que como iglesia, bíblicamente estamos respaldando que este pastor debe estar aquí. Ha sido llamado, vamos a ver un atributo en el 13 o en el 12, ha sido fiel, ¿sí? Y muchos de ustedes le conocen y los que no le van a estar conociendo, ¿no? Entonces, parte de esta lista es, repito, para ti, para mí leemos y es como, nombres que terminan en Mahin, Mujit, Urit, Udit, Irri. Pero para el lector era como un rollo de decir, ok, si yo estoy yendo a ofrecer mi sacrificio y está el sacerdote Semaías, a mí me interesa saber que Semaías tiene que estar ahí. Y que no es un amateur que nada más pusieron por dedazo sino porque realmente él es oficial y es válido y es legítimo sacerdote o levita. Repito, para ti, para mí es raro porque no tenemos esos datos, pero repito, es parte de mi trabajo el poder estudiar la palabra para que tú puedas entender qué es relevante para ti, cómo afecta a nuestros días hoy, el poder entender las 4 diferentes listas, pero porque no es una, son 4, los últimos sacerdotes en los últimos 100 años, los contemporáneos y los descendientes que vienen conectados con este linaje, por decirlo así, ¿sí? Del 22 sigue con los levitas, el 26 termina con los que están evidentemente en los tiempos del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras escriba. Viene la dedicación entonces, ya que articulamos y ordenamos la legitimidad, ¿sí? De los pastores. Por ejemplo, lo que tú no quieres como congregante es que yo te diga, mira, él es tu pastor, pero cuando tú te acercas con él, no sepa ni Biblia. O que tú le digas, oiga pastor, tengo esta circunstancia, ¿qué dice Dios al respecto? Y que él diga, no lo sé, nada más tomé nueva vida y ya me pusieron de pastor. O sea, tú quieres, mi chamba y tu anhelo es tener como pastores y líderes gente que yo te pueda, por nueva vida, que tú le puedas preguntar, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con los dones del Espíritu? ¿Qué onda? ¿Por qué en Horizonte hacemos esto? Y que puedan articular porque están equipados, han sido preparados y confirmados dentro del llamado al ministerio. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo articulado la alineación legal, por decirlo así, legítima de sacerdotes y levitas, cantores y demás, empieza la dedicación y es un pachangón muy el contexto que hemos estudiado hasta ahorita. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con címbalos, salterios y cítaras, instrumentos de música, pues, ¿sí? Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, ¿sí? De la casa de Gilgal y de los campos de Jeba y de Asmavet, porque los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Qué triste es empezar a ver este común denominador. Tan mal estaba el templo que sacerdotes, levitas y cantores, los que tendrían que estar habitando en Jerusalén, cerca del templo para servir 24/7 a Dios en el templo y a su pueblo, como realmente está en ruina en la ciudad, el templo está totalmente, vamos a ver, corrupto. Los cantores y levitas y demás habían ido a sus herencias o a sus tierras para poderse proveer de un trabajo, porque nadie se ocupaba de las cosas de Dios. Opuesto a lo que vimos en la semana pasada, que cuando Dios te vuelve su corazón, aquel nunca te ha abandonado, tú no abandonas su casa y no abandonas lo que tiene que ver con Dios. Entonces, estos cantores ya se habían ido a sus aldeas, hijo. ¿Sí? El versículo 30, entonces los mandan traer, ¿verdad? Y se purificaron los sacerdotes y levitas y purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión. Esto me encanta porque es como gente, no, es que esa alabanza está muy producida y es demasiada gente arriba. Dices, brother, no leo la Biblia, hijo. 2 coros grandes, o sea, nomás porque mi imaginación es muy loca, pero yo imagino acá un coro gospelero de pura negrita, cosas que tienen unas voces que parece que le subieron a todo el volumen, ¿sí? 2 coros grandes, ¿sí? Porque sí cacha que dice coros grandes, ¿verdad? No dice ¿cómo se llama? No dice rondallas pequeñas queretanas. No es una rondalla, no, son 2 coros y grandes que fueron en procesión. Entonces, chécate este rollo. Entonces, dice, el uno a la derecha,
¿sí?, sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Miqueas, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y su hermano Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Hanani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David, que está al norte-sur, al oeste, viendo desde Getsemaní, para los que son más del tiempo de Jesús, ¿sí? Desde la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente, ¿sí? El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Hanael, y la torre de Jamea, hasta las puertas de las ovejas. Esencialmente recorrimos todas las puertas y toda la ciudad con los coros, cantando con los instrumentos de David. Versículo 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, que es sacrificios pues, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo, que es júbilo, regocijo, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Pero te digo que una pachanga no pequeña, ¿sí? Desde lejos las ciudades oían del pachangón para dedicar y celebrar cuán grandes cosas había hecho Dios recreándoles. Era oído desde lejos. Y sabes una cosa, es algo que tiene que ser nuestra vida. Un festejo tal. Hablaba ahorita con un brother, me encontré llevando a entrenar a Cristian al fútbol. De repente, ahora sí que salgo de saludar al coach, y una persona en la tribuna me hace así, y yo ya sé como de o ha venido Horizonte, o entonces no puedo decir ni groserías en el fútbol ni nada, porque ya está aquí un cristiano, ¿no? Entonces de repente hago así como y se baja de la tribuna y se acerca a mi carro y me dice: Pastor Quique. Y yo así, sí, por dentro te debo algo. Me dice: el pastor Quique de Horizonte, ¿verdad? Sí. Yo he ido a sus conferencias de hombres, no sé qué. Y el tema es que me empieza a contar mucho cómo él sus bisabuelos eran cristianos. O sea, él creció literalmente en el evangelio. Pero él me daba mucha risa porque me decía, y quizás voy a ver este sermón porque dice que escucha los sermones por internet cuando viaja en carretera, pero decía que él tenía esta idea desde niño, que le habían formado, que Cristo venía por su iglesia el domingo. Él creo que era presbiteriano, creo. Entonces él tenía, y él me dijo, yo le digo: ¿en serio? Sí, la maestra, y me la dijo por nombre y apellido, la maestra tal nos enseñó que Jesús va a regresar por su iglesia el domingo, así que no quieres que te agarren el cine. Y entonces él tenía toda una economía hasta los 26 años, que conoció a su esposa, que no era presbiteriana, de que era casi del diablo ir al cine el domingo, porque Jesús viene el domingo. Ahora yo le dije: oye, ¿y dónde te enseñó? No, en la escuela dominical, la maestra tal. ¿Y de dónde lo sacó? Porque sí, caché que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. O sea, ya que para que tú lo pongas domingo, ya se me hace como muy arrogante, ¿no? Pero una generación de niños presbiterianos creció con miedo de ir a Cinépolis el domingo, porque se iban a quedar en el rapto. Entonces decía, y entonces de repente dice: mis hijos los domingos o querían ir al cine, y para mí era casi, yo me sentía que me estaba yendo al infierno para pagar el boleto el domingo. Pero mi tema es de que, y le hablábamos del reto tremendo para papás cristianos de poder modelar a nuestros hijos que la vida en Cristo es eso. Vida en Cristo es disfrutar lo que Dios ha dado en Él. Meter a Dios en la ecuación de todo lo creado. Parte de la enseñanza demoníaca que Pablo advierte a Timoteo en cartas pastorales es que se meterá gente que dirá que lo que Dios creó es malo y de desecharse, véase casarse y comida. Y dice todo es para tomarse con acción de gracias, porque es purificado por la oración y acción de gracias. Pero de repente tenemos un formato de cristiano que esencialmente, por ejemplo, muchos saben, mi abuelita, si no era, ella muchos años le consideré, ella se decía que era testiga de Jehová. Y aquí tenemos a nuestros vecinos enfrente. La realidad es de que una vida sin gozo no atestigua mucho al Señor.
yo veo en la Biblia, ahora, Antiguo Testamento, ¿sí caché que es Antiguo Testamento esto? No es la era de la gracia, la dispensación de Jesús, no. Antiguo Testamento veo que el pueblo de Dios, cuando dedicaba algo para Dios, hacía un pachangón pequeño. No, las ciudades era ahora, ya ves, mamá, por eso hay que hacer fiestas en la casa y tú no me dejas invitar a mis amigos. El pastor dice que tengamos que hacer que hasta los vecinos tengan que llamar a la policía de no. Tranquilo. Tu vida debe ser de tal esperanza, de tal gozo, de tal, claro, no perfección, porque solamente uno es perfecto, pero de dirigirnos y que la gente tenga que oír y decir, oye, ¿qué? ¿Por qué haces eso? Y tú puedas decir, porque estoy dedicado a Dios. Porque estoy dedicado a Dios. Y me decía él de que dentro del fútbol, su hija entrena a fútbol en la escuela donde estaba mi hijo, ¿sí? Y me decía que llegó un tema en que los partidos son domingo. Entonces era una tensión tremenda, porque imagínate, si Jesús ven el domingo por su iglesia, déjate que te agarren el cine, hijo, te agarran el fútbol. Y entonces era una tensión de cómo, y gracias a Dios en su iglesia se abrió un servicio por la noche, entonces pudo ir. Pero es toda una ecuación bien rara de cosas que es como, es que entonces realmente no hacemos lo que hacemos por disfrute y deleite en Dios y porque le amamos, sino porque nos han enseñado y yo por condenación. Esto es del diablo y esto está mal y esto, y hasta yo me reía, le decía, qué chistoso, ¿sí? Esto es una celebración y empieza la alineación en el 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros. Entonces empieza de nuevo una administración de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, y de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Entonces ves que había un gozo en esta ecuación de gente que servía a Dios. Ya habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, otro salmista, ya de antiguo, había un director de los cantores para los cánticos, alabanzas y acciones de gracias. Me encanta, hay una posición en el templo que se encarga de dirigir los cantores y la alabanza, ¿sí? Versículo 47. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo porciones para los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón, sacerdotes. Qué interesante. ¿Se acuerdan el domingo que vimos Romanos 12? La mutualidad. Todos nos necesitamos en el cuerpo de Cristo. Quizás yo no puedo tocar, no puedo predicar, no puedo enseñar, no puedo ir al Asia musulmana, no puedo abrir una iglesia, quizás no puedo prepararme en esto, pero soy parte del pueblo y me beneficio de lo que ellos hacen, entonces puedo apoyar a que ellos lo hagan. Es sencillo, es esta mutualidad. Quizás yo no puedo estar en una oficina a tal día, entre tales horas, para poder aconsejar personas de la comunidad que vienen a pedir ayuda, pero puedo yo apoyar en que esta gente se pueda ir y preparar, en que haya gente de staff y que trabaje para poder recibir al pueblo. Repito, es esta mutualidad que en tiempos de Nehemías, cuando la ciudad está restaurada, hay esta conciencia. Mira, no soy cantor ni canto, hijo, pero sabes una cosa, yo voy a apartar para que él no le falte nada y para que esté cubierto acá y para que esté cubierto acá, ¿sí? Y en esa armonía festejo orden, administración, posiciones exclusivas para servir a Dios, el pueblo apoyando para que ellos pudieran servir a Dios. Viene un limbo de 15 años entre el 12 y el 13. Y eso es muy interesante, familia, porque es sumamente triste. Acabamos de pasar una restauración increíble. En meses se reedificó el muro, ¿sí? La ciudad está empezando a tomar vida otra vez. ¿Se acuerdan la semana pasada? Pactaron y proclamaron: haremos esto para Dios. Con Huguito vieron: nos arrepentimos. Y pasan 15 años. Nehemías se va, regresa. Y ¿sabes el dicho que dice: cuando se va el gato? Qué triste es que yo creo, por eso firmemente creo, que el mexicano tiene algo de judío, ¿sí? Es tan vergonzoso capítulo 13 que podría, si fuera la Biblia un libro humano, podría haberse omitido sin ningún problema, terminar en el 12 y exaltar Nehemías como un libro de éxito y de buena administración y de un pueblo que se arrepintió y que fue fiel. Pero la Biblia no está inspirada por un hombre, está inspirada por Dios. Y no está escrita para exaltar a un hombre, está escrita para exaltar a Dios. Lo triste de esto, repito, es que hay un intervalo más o menos de 15 años entre el 12 y el 13, ¿sí? La dedicación de los muros, el capítulo 12, si quieres
a los que les gusta el tema de historia, registrarlo, se ocupa o se registra más o menos el 444 antes de Cristo, ¿sí? Poco tiempo después de que fue terminado la reedificación y la restauración de la ciudad, Nehemías regresa a Persia. ¿Te acuerdas que había prometido que iba a regresar? El rey le dijo, ¿cuándo vas a volver? Entonces él había prometido que iba a regresar. Entonces Nehemías regresa a Persia, ¿sí? En el año 32 de Artajerjes, que es el rey en cuestión, ¿sí? Que es más o menos el 433 antes de Cristo. Entonces se reedifica un año después, que parece que la cosa va jalando bien. Nehemías regresa a Persia. La recaída de Israel en el capítulo 13 ocurre durante este tiempo, entre que Nehemías se va y que vuelve, ¿sí? A ver cómo estaban con lo que él había dejado encargado. Aproximadamente, repito, 15 años se estiman los historiadores. La palabra en el versículo 1 que dice aquel día, no la podemos entender aquel día del versículo del capítulo 12, ¿sí? Es una buena traducción al español, pero una más fiel traducción al español debería decir en un día determinado. Por eso lo traducen como aquel día, como en el día que esto pasó, pero no es en el día del 12, es tiempo después. Lo vas a entender por lo que pasa, porque de repente vas a ver, oye, ¿qué onda con estos vatos? Digo, ya olvidaron lo que Dios les hizo, ya olvidaron cómo Dios les ha perdonado. Y chécate lo triste que pasa cuando el líder se va. Empieza el pueblo a volver a configuración de fábrica, y esto está por dos motivos en la Biblia. Repito, uno, para exaltar a Dios, su fidelidad. Dos, para mostrarte un espejo de cómo tú y yo somos y cómo podemos ser sin Jesús. Como somos religiosos, sí, yo ya voy a echarle ganas, sí, yo ya voy a... Pactamos con Dios en tus fuerzas. Es tan fácil volver a configuración de fábrica y marcar algunos puntos del 13 que, créemelo, vas a querer meditar en tu corazón, que no estés cayendo tú también, ¿sí? Aquel día, o un estimado día, se leyó, porque ya era una costumbre que muy bien había restipulado Esdras y Nehemías, se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Si quieres, ¿se acuerdan cuando vino Amir a predicar el domingo? Y habló de este punto, cuando esta gente va a pedirle a Balaam que maldiga al pueblo de Dios, y Balaam no puede porque son benditos de Dios, etcétera, 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 ¿ok? Entonces dice, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Entonces la ley decía, no pueden estar en la congregación del pueblo de Dios los moabitas y los amonitas. Versículo 3: cuando oyeron pues la ley, entonces ahí está como todavía común de escuchar y volverse, escuchar y arrepentirse, escuchar. Cuando oyeron pues la ley, ¿qué hicieron? Separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces, un buen elemento de alguien que está restaurado, que está batallando con estas caídas y fidelidad, es que ante la palabra predicada del versículo 1, que dice se leyó la palabra, ¿sí? Te separas de lo que no es acorde con lo que Dios ha dicho. Ese es un muy buen síntoma. Capítulo 3 está con muy buenos temas y con vergonzosos temas, pero es un muy buen síntoma. Que cuando tú oyes que Dios dice, diría Pablo, yo no sabría lo que es no codiciar si la Biblia no dijera no codiciaréis. Ok, de repente ellos escuchan, oigan, está mal que amonitas y moabitas estén habitando en la congregación de Dios, por cuanto ellos, cuando tuvieron esta oportunidad, no salieron a recibirnos, sino que nos quisieron maldecir. Entonces ellos escuchan y son hacedores de la palabra y separan lo mezclado de sí. Y puse mayúsculas una palabra clave: separas. Cuando escuchas lo que Dios dice y en tu vida hay algo que no es acorde con lo que Dios dice, tú separas lo que no va acorde con lo que Dios dice, ¿sí? Es sencillo. No hay como mayor ciencia. No es un rollo de, oiga, pero a ver, ¿quiénes son los moabitas en su opinión? No, es, a ver, tú eres, no, pero es que mi abuelo es moabita. Ok, la Biblia dice que tú no puedes estar aquí. Tú eres consecuencias de el pecado de tu abuelo. Hoy te tienen en esta condición, y no puedes estar dentro de la congregación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice esto, ¿sí? No puedes ser mezclado, esa es la idea. No puedes ser mezclado. Es lo que Nehemías está diciendo. No puedes tener un pie en Cristo y un pie en el mundo. No puedes. Es más, si tú eres un creyente verdadero,
y lo he predicado N cantidad de veces, y tú tienes un pie en Cristo y un pie en el mundo, tú vas a ser la persona más miserable del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque conoces tanto de Dios y su amor que no puedes disfrutar lo que el mundo ofrece, ¿sí? Y cuando estás en el mundo, tú sabes que no deberías estar ahí. Esencialmente es esta horrible tensión que es: ¿qué rayos hago aquí? Pero cuando estoy con Dios y mis deseos están y mi carne está impulsándome al mundo, no puede ser mezclado. Y eso es algo que tú y yo, Dios lo reconcilia cuando nos lava y nos hace suyos. Ya no somos mezclados, ya somos suyos, ¿sí? Ya no somos de doble ánimo, ya somos íntegros, completos, nada más de Él. Que tenemos una batalla, va a haber una batalla, ciertamente. Pero el tema es de que yo, cuando escucho que algo no está bien en mi vida acorde con Él, yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Entre más profunda sea la mezcla, más incómodo, difícil será sacarlo. Es lo que va a decir en el versículo 4. ¿Sí? Dice: y antes de esto, o sea, antes de que leyeran esto en el pueblo, el sacerdote Eliasib, un sacerdote, hijo, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, o sea, siendo de los meros del templo, había emparentado con Tobías, que no era ni judío. O sea, chécate qué tan mal estaba la condición del pueblo, que los sacerdotes estaban emparentando a sus hijos e hijas con cosa que en el de 11 habían prometido que no iban a hacer, ¿sí? Y no daremos nuestros hijos a sus hijas, ni tomaremos de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y no nomás había emparentado con él. Chécate este cuate, es como secretario de una cámara ahí en el templo. No nomás había emparentado con él, sino que le había hecho una gran cámara. O sea, le había hecho un departamento en el templo a un cuate pagano, ¿sí? Le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, entonces los utensilios, el diezmo de grano, del vino, del aceite que estaba mandado para dar a los levitas y a los cantores y a los pastores, porteros, y la ofrenda a los sacerdotes. Como estaba tan mala condición que ya no había ni qué guardar ahí, dijo, vamos a hacerle un cuartito a mi consuegro o mi X o Y, que no es ni judío, que no es ni creyente en Dios, no teme a Dios, pero pues es cuate y pues hay espacio, ni se ocupa ese lugar. ¿Para qué tenemos un lugar para ofrendas si nadie ofrenda? Vamos mejor a adaptarlo, le ponemos un bañito, una tinita y quedo bien con mi consuegro, o lo que fuera el caso, ¿sí? Versículo 6. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Nehemías está diciendo, yo no, cuando esto pasó yo no estaba. Sí, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Marca la siguiente palabra, porfa: por consideración a Tobías. Por consideración a Tobías, Eliasib, sacerdote, había quitado este espacio que para ofrendas, guardar diezmos, etcétera, 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 y había hecho un departamento para un tipo que ni siquiera era del pueblo de Dios. Y te pedí que marcara la palabra consideración. Anota estas 4 palabras: atención, importancia, respeto, estima. Repito: atención, importancia, respeto o estima. Eliasib había hecho esto por atención a este cuate, porque le había dado importancia a este cuate, porque respetaba a esta persona, por estimar a esta persona. Lo que tú y yo vamos a determinar en nuestra vida, mi hermanito y mi hermanita, es esta: tú vas a determinar a quién consideras más, a Dios o a alguien más. Eliasib, un sacerdote, estimó más valioso, más respetable, más estimable, más importante agradar a un creado, por decirlo así, a un creado por encima de agradar al creador, ¿sí? ¿Cómo se ve eso en nuestros días? Muy sencillo, 2 casos muy comunes. Pero es que, pastor, ¿cómo voy a cortar a mi novio si él me ama? Él no ama a Dios, pero él me ama, y ya llevamos 2 días o 2 meses o lo que sea, no sé. ¿Cómo? O sea, y ella me dice que me ama, y ella me dice que no tiene problema con que venga a la iglesia, y él me dice que hasta él me puede acompañar, que si yo quiero él me acompaña a la iglesia. Es buena persona, de verdad, pastor. ¿Cómo lo voy a separar? Que es la palabra que vimos en el 3. ¿Cómo lo voy a separar de mí? Ok, es que la Biblia dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, que como no entienden la luz con las tinieblas, Jesucristo con Baal.
con Satanás. ¿Qué relación tiene? No puedes tú entregar tu corazón y tu cuerpo a una persona que no ama a la persona que en teoría tú más amas, ¿sí? Y por eso mi tema con este rollo de pero es que esta chica es buena chica, mira, ya, pues nada más que vaya, con que vaya 3 veces a la iglesia, ya con eso el pastor que predica duro y a la cabeza, ya él te la va a legalizar. Nomás tú tráela 3, ya no creo que aguante más de 3 sin que se rinda a Jesús, porque no, mi hermanito, puedes hacerlo tú. Nada más acuérdate, lo que tú creas tú lo sostienes. Hablaba ahí con unos muy buenos, amados amigos míos, con un tema familiar de ellos, y ella dijo un consejo muy interesante. Le dijo: mira, si ahorita cuando no están casados todavía tú le tienes que decir vamos a la iglesia, y tú le tienes que decir vamos a discipularnos, ¿te imaginas casada 30 años tú teniendo que decir: oye, ¿por qué no vas a tu grupo de hombres? Oye, ¿por qué no vamos a la iglesia? Oye, ¿por qué no has leído tu Biblia? O sea, tú vas a ser su niñera el resto de tu matrimonio espiritual. O sea, tú realmente no quieres ser mamá espiritual de tu esposo. Tú quieres un hombre, un líder, un hombre que te marque la pauta, que te diga dónde vamos y que marque el ritmo, ¿sí? Pero es muy interesante. Pero es que es buena persona, que es buen tipo, es que no ama a Dios. Despierta. Y si tú te dices creyente en Jesucristo, y por ende en tu ranking de amor y afectos estimas valioso a Dios, es incoherente que tú estés considerando involucrar sentimentalmente con alguien que no ama a Dios. Pero es que no es garantía de nada casarse con un cristiano. Tienes toda la razón, pero es menos garantía casarse con un incrédulo, ¿sí? Mira, por lo menos un creyente en Jesucristo tiene el Espíritu Santo para que le redarguya de pecado y de juicio. Un incrédulo, ¿a quién tiene? A Satanás. Y créemelo, él no lo va a redarguir de pecado y de juicio, lo va a estimular más. Ahora, sé, porque estoy viendo la cara de los solteros, pero es que pastor, es que no hay muchas opciones, pastor. Sí, yo lo sé, mi hermano, tengo compasión a veces por muchos de ustedes, pero por eso mi invitación, estamos orando por eso, estamos orando por ya ahorita fraccionar un poco el mecanismo de hacedores para dividir el rango entre prepa y universitarios profesionistas, y empezar a estimular dinámicas para que los solteros puedan venir, discipular, porque créemelo, el mejor lugar para conocer a quien va a ser tu futuro esposo o esposa es la iglesia. O sea, dice Arely, amén. Créemelo, no vas a encontrar a tu esposa en, ya no sé ni qué antros hay en Querétaro, pero y no te voy a pedir que me digas porque te vas a quemar bien gacho. En un antro en Querétaro, o sea, no la vas a encontrar ahí. Y te imaginas el testimonio, en un retiro de matrimonios, ¿y cómo se conocieron? De noche en un antro. Hermana, tú vas a considerar a quién consideras más. ¿A quién consideras más? Entonces, ahí está un ejemplo, ahí te va otro ejemplo también. Espérame, pastor Quique, ¿cómo voy a romper mi sociedad? Es mi socio. O sea, con él arranqué la empresa. ¿Cómo voy a romper mi sociedad con alguien? ¿Sabes una cosa, mi hermanito? El no te unas en es igual no tiene solo que ver con el tema sentimental o emocional, sino también con temas de vida. Y si tus afectos financieros están asociados con una persona que no ama a Dios, ahí te va lo que va a pasar, mi hermanito. Dios va a permitir circunstancia en que la toma de decisiones tenga que ver con el temor de Dios, y sorpresa, Él no lo tiene. Y cuando Él quiera hacer una decisión con su empresa que no agrade a Dios y tú quieras agradar a Dios, ¿qué crees que va a pasar? Esto va a tronar. Así que tú vas a tener que escoger: o lo truenas en obediencia a Dios, o lo truenas con consecuencias y terminas mal. Pero de que vas a tener que separarte de eso, vas a tener que separarte de eso. Repito, nada más tú vas a tener que escoger cómo. ¿Sí? Son los dos ejemplos, pero repito, y es un ejemplo bien claro. Aquí ni siquiera el cuate era un rollo emocional, era un cuate, un tema político y de afectos quizás hasta comerciales, por como acostumbraban ser esta gente, ¿sí? Por consideración a este Tobías, que era aparte enemigo de Nehemías, este sacerdote le había hecho un cuarto y tenía intereses conjuntos. Mi hermanito, requieres separarte de esa onda. Pero pastor, es que cómo, no es que cómo un Dios de amor me puede pedir eso. Por eso, porque te ama. Y es un Dios que la Biblia dice te anhela celosamente. Celosamente. Versículo, seguimos en el 7. Por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara, ya te dije todo este rollo. El 8. Y me dolió en gran manera. Esto es lo que produce al temeroso de Dios ver lo que pasa con la condición de un pueblo de Dios corrompiéndose. Le duele en gran manera. Y me dolió en gran manera, y marca la palabra arrojé.
Y destaca, hílala con el separaron del versículo 3. Y dice al final del 3 dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel. El 8 dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. La palabra arrojé, para los que tienen duda, se traduce como lanzar fuera. No es como pastor, no entiendo arrojé. ¿Qué quiere decir la Biblia con arrojar? Arrojar, lanzar fuera. ¿No te encanta? Llega Nehemías, ve este rollo y dice, oigan, a ver, enséñame el templo. Depende, oye, ¿este cuarto qué? Aquí guardábamos las ofrendas. ¿Y ahora qué es? Y dice arriba, Tobías, no entrar. ¿Qué pasó aquí? No, es que el sacerdote. El cuate abre la puerta, agarra la cama, la mesita, el DVD, y lo saca de. No, esto no pertenece aquí. Elementos del arrepentimiento en 2 versículos. Número 1, arrojar lo que no va. Esto no va aquí, hijo. Es la casa de Dios. Esto no va aquí. Y versículo 9 dice, y dije que limpiasen las cámaras. Y marca la siguiente frase, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Sí? Número 1, arrojar lo que no va. Versículo 8. Número 2, hacer volver lo que va, Dios. Versículo 9. ¿Sí? Es que pastor, es que yo me he arrepentido. Así se ve arrepentimiento en la Biblia. Quitar lo que no va, meter lo que sí va. ¿Sí? Ahora, ¿ves que son verbos activos? ¿Sí? Lo que muchos cristianos, sobre todo negligentes, quisieran que la Biblia dijera aquí sería esto: y arrojé y limpié la cámara y le pedí a Dios, Señor, llénala tú con tus cosas. Brother, no. Nehemías es uno de los libros antiguo testamentarios que más ponen francamente al lector este balance saludable entre Dios es rey soberano y todopoderoso, y tú y yo tenemos que hacer algo al respecto y tenemos que responder. ¿Sí? No es un rollo de, Señor, por favor, llénalo de lo tuyo. No, esta es nuestra chamba. Sacamos lo que no va y metemos lo que va. ¿Sí? Metemos lo que va. Y dice, e hice volver allí. E hice volver allí. Qué interesante. No le pedí a Dios que esta es mi respuesta. Yo sé quién es Dios y esto no está bien. Debo arrojar esto y va a hacer volver aquí lo que debe estar, que es Dios. Sí, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Chécate, han pasado añitos, hijo. Iba todo, acabamos de un pachangón. Añitos, y ya lo que les correspondía a los levitas ya no se les daban. Entonces encontré asimismo que las porciones de los levitas no se las habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno su heredad. Entonces, ¿sabes qué? Yo tengo que comer. Entonces yo no quiero estar aquí en el templo. Yo tengo un terreno, yo puedo trabajar. No. Entonces, como no había realmente el sustento para que estos levitas, gente que tenía que estar en el templo, hiciera lo suyo, ellos habían dicho, pues, mira, más adelante la Biblia va a decir, el que no trabaja, que no coma. Entonces, me duele la palabra huido. ¿Sí? Cada uno a su heredad, porque no les daban para que ellos tuvieran el sustento. ¿Sí? Ahora, no es que, ojo con lo corrupto que esto suena, y es la verdad, corrupto. No dice que no había para los levitas, ¿sí cachas? Dice que las porciones no les eran dadas. ¿No te suena como a secretaría de algo en México? Vamos a hacer un fideicomiso de tantos millones de no sé qué para el campo. ¿Cuánto llega al campo? No, por eso yo creo que el mexicano algo judío debe tener, hijo. ¿Sí? Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales, quienes estaban a cargo de la administración. Reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? La semana pasada entonces vimos que ellos prometieron, no dejaremos la casa de Dios. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní, los puse en sus puestos. Y esto es el don de presidir. A ver, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Ay, pero es que esto ya es muy ordenado. Es como una empresa y cállate, es orden. Tiene que haber alguien que pueda decir, a ti te toca esto, yo espero de ti esto. A ti te toca esto, yo no sé por qué no lo estás haciendo. Oficiales, tu chamba era administrar el recurso para los levitas. Ya no hay levitas ni cantores, y el recurso está ahí. ¿Sí? Y ves cómo realmente no está peleada la administración con Dios, sino por el contrario, Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Es un Dios de orden.
¿sí? Y entonces los puso en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos a los sacerdotes Selemías y al escriba Sadoc y a los levitas Pedaías y al servicio de ellos a Hanán. Entonces había sacerdotes y había gente a su servicio. Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Esta es la razón. Más que la siguiente frase, porfa. Porque eran tenidos por fieles. Pastor, ¿qué debo hacer para servir en Horizonte? Primero, sé fiel. Pero es que, pastor, usted no sabe de quién soy yo. ¿Sí? ¿No? Yo en la iglesia, primera iglesia presbiteriana bautista carismática, del corazón nuevo, de la lluvia temprana, del avivamiento futuro, de la presencia presente, primera de Querétaro, yo era presbítero, o yo era líder de alabanza, o yo era el director de ministerio o yo era, hermanito, gloria a Dios. El tema es que aquí no le hemos conocido por fiel. Entonces, ¿quiere servir? Queremos verle que es fiel. Y es el primer atributo que vemos que Dios en la Biblia determina para poner a hombres en posiciones de mayordomía o de liderazgo o a cargo de cosas. Fiel. Pero es que yo fui fiel. Hermanito, está increíble, pero aquí no es antigüedad, dijo. Pero es que usted puede pedir referencias. Yo no quiero pedir referencias, yo quiero ver referencias. Y no de personas, sino de su fruto y de su caminar y de su disposición. Y sencillamente quiero verle, ¿sí? Quiero ver cómo camina, quiero ver, es muy sencillo. Hay hombres que están ahorita tomando liderazgo de grupos de hombres, por ejemplo, que ni lo querían, y la única razón es que han sido fieles. Y el tema es como, ves que está aquí, es humilde, dispone su corazón, es el elemento natural para duplicar este grupo, porque ya es muy grande, es esta persona. Ok, pues, y vienen, pastor, que yo ni siquiera sabía, ni siquiera lo estaba buscando. Eso es lo que queremos. Pero eres fiel a Dios, ¿sí? Porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos, ¿sí? Y entonces empieza este registro de Nehemías. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios en su servicio. Ahora no es un rollo de Dios, mira mis obras, es una onda de Señor, quiero ser evidente que mi corazón estuvo en lo tuyo. Quiero que sea una base delante de tú y yo, Dios, que mi corazón estuvo en tu casa, en tu servicio. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en días de reposo. Si tú has estado en Nehemías conmigo, dices como, ¿otra vez? No acabamos de la semana pasada, bueno, para ellos no, pero para Dios, la semana pasada acabamos de, y no trabajaremos más en el día de reposo, y no comerciaremos más con el día de reposo, y si viene gente a vendernos, lo sacaremos porque el día de reposo es para el Señor. Y de repente dice, y salgo y veo que están pisando y comerciando en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Y también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén, la ciudad que Nehemías había sido usado para reedificar. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Márcala así, el 18, por favor. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añaden ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Este es un clamor de un líder que está diciendo, acuérdense de dónde cayeron, hijos. Acuérdense, qué rápido se les olvidó. Qué rápido se les olvidó que hace 15 años eran un pueblo fantasma, eran ruinas. Por esto. Con los hombres vamos a hablar un poco de eso, cómo es tan fácil perderte en el disfrute en lo creado y olvidar al creador, ¿sí? Y le pones al cuerno al creador con lo que él dio, trabajo, y cosas que él da, buenas cosas. Pero el tema es de que tu deleite está en las cosas y no en el que da las cosas, ¿sí? Primero, Apocalipsis 2:5, tú te lo sabes. Entre otras cosas dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Amir lo decía mucho, un pueblo que no sabe su historia y sus errores está destinado a repetirlos. Un pueblo que no sabe su historia y sus errores está destinado a repetirlos.
Es como, ¿cómo rayos? Esto hacía cuando no conocía de Jesús. Estos eran mis gustos cuando no conocía de Jesús. Estos eran mis deleites cuando ni Dios estaba en la escena. ¿Por qué me encuentro otra vez en esta onda? ¿Sí? Por eso Nehemías le recuerda, no el cautiverio y la ruina fue precisamente por esto. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y marca el 20, por favor, brother. Es una cosa tan mexicana. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 o 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Marca arriba el versículo 20, ambulantes. Esto te tiene que dar tanta risa. Es como, pues ya no nos dejan vender adentro. Vamos a ponernos acá afuera. Seguro uno de ellos va a salir. Ambulantes, hijo. O sea, imagínate la Alameda de Querétaro, así al lado Fayuquero. A eso afuera del templo, así nomás. Ok, ya no nos dejan vender adentro, está bien, ya no vendemos adentro. Vamos a ponernos acá afuera, segurito van a salir. ¿Sí? Versículo 21. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano, los voy a arrestar. ¿Sí? Ay, pastor Quique, pero ¿dónde está el amor de Nehemías aquí? La enseñanza de versículo 21 es esta: tienes que ser firme. Tienes que ser firme. A la carne y a Satanás les encanta poner ambulantes alrededor del cristiano. Les encantan. ¿Sí? La pregunta para ti, para mí es esta: ¿ya ubicaste a los ambulantes que hay alrededor de ti? No, yo estoy bien, pero es que cuando ese brother me marca, y cuando ese carnalito y cuando esa amiga, y cuando me entero, y cuando entro a tal página, o cuando hago, o a esta hora, ese es mi ambulante. Y es como, yo voy bien, pero cuando entro en contacto con esa persona, estar a los alrededor nada más esperando que salga para venderme y conectarme otra vez con lo que sé que no está bien con Dios. ¿Sí? Y repito, no nomás tiene que ver con temas de placer, tiene que ver con temas de pecado, tiene que ver con temas de depresión. ¿Sabes qué? Es que ahorita estaba hablando con un brother. Es que yo sé que si no estoy haciendo ejercicio, no estoy cuidando de mi cuerpo, no estoy en temor de Dios en lo privado, la combinación de no cuidar mi tiempo en lo privado y no cuidar mi cuerpo me deriva en un tema de físico, de estrés, y empiezo a sentirme ya sea ansioso o depresivo. Y no es circunstancial, Dios es bueno, es que yo no he sido diligente en lo que Él me ha pedido. Ayer me hablaba mi esposa de este tema de: oye, mira, es un tema psiquiátrico y te van a mandar una pastilla y que hagas ejercicio. Ahora, vas a pagar 800 varos. Entonces, mira, te los voy a ahorrar. Teme a Dios en lo privado, come bien, haz ejercicio. Si quieres dejar 800 pesos de ofrenda aquí, puedes hacerlo, es voluntario. Digo, si los vas a gastar allá afuera, pues por lo menos acá apoya para la reta, ¿no? Pero el tema es, hay ambulantes, es con una onda de, ok, si yo sé que esto y esto y esto, yo salgo, me conecto a esto y termino en sepa dónde, pues ¿para qué le rasco, hijo? O sea, ¿para qué le rasco? ¿Ya ubicaste tus ambulantes? Porque repito, Satanás y tu carne los tiene afuerita, hijo, así con su tienda, hasta con drive-thru, para que pares así como, no más pasa, compra y te vas, hijo. Tienes que echarlos fuera de tu vida. Tienes que echarlos fuera de tu vida. Si los vuelvo a ver aquí otra vez, voy a echarles mano. Ahora dices: oye, este Nehemías como que tenía carácter. No, espérate, hijo, espérate. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Tiene que ser firme, ¿sí? Ay, pero ¿cómo voy a bloquearlo de mi teléfono a mi exnovio? ¿Qué culpa tiene? ¡Ah! Pero ¿cómo voy a dejar a ese cliente? Pues sí, le puse el cuerno con mi mujer, con la secretaria del cliente, pero pues es un importante cliente en mi cartera. ¡Ah! ¿Sabes una cosa? No has acabado de entender, es tu alma la que está en juego, hijo. ¿Sí?
Versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, perdóname según la grandeza de tu misericordia. A veces no es un rollo de mira lo que he hecho, Señor, perdóname. Es conforme a la grandeza de tu misericordia, Señor. Pero acuérdate de mi temor y mi pasión por lo tuyo. ¿Sí? Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a los judíos que habían tomado mujeres de Asdod. Otra vez. No, mira, tú lees esto y te tiene que inspirar un rollo de ¿es neto? ¿Es neto esto? ¿Qué tan enfermos los judíos? ¿Qué tienen amnesia de corto plazo? Habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. En 15 añitos ya los hijos ni siquiera hablaban hebreo, hijo. Ya hablaban el idioma de estas comunidades, porque no sabían hablar judaico o hebreo, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y chécate el 25, hijo. Si tú eres de estas personas kosher, onda mi esposa Disney, tú no leas lo siguiente. Y reñí con ellos. Ahora, si quieres marcar la palabra reñí, pelear, batallar, como le quieras llamar. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos. Ay, pastor, pero el amor. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Está diciendo: a ver, hijos de Jerusalén. No sé, pero sí era así. Salomón, el hombre más sabio en la historia de esta nación, no lo hicieron caer las mujeres extranjeras. Ustedes están lejos de ser sabios. Llena el espacio en blanco. Ay, pastor, la Biblia es muy fuerte. Sí, no, por eso me encanta la Biblia. Ahora destaco en elementos como lastimé y les quité los cabellos. Una nota al pie como highlights, así de la UFC. Como, imagínate un Nehemías con su barba agarrando uno así de, ¿sí? Por eso me encanta cuando mi esposa dice: ay, amor, es que Cristian, que no vea Spider-Man. Va a leer la Biblia, va a llegar con Nehemías, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando Nehemías agarrando los greñas? Tiene que estar diciendo: la vida es así, ¿sí? Ahora, quiero hacer una nota de balance, ¿sí? Porque está increíble esto, pero esto no es ya sé lo que Dios me está llamando a hacer. Uy, esa greña se va a ir. No, mi hermanito, no está hablando de eso la Biblia aquí. Dios no se contradice. Es una pelea, sí, de la fe. La Biblia dice en el Nuevo Testamento: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, etcétera, etcétera, etcétera. Este es mi tema con muchos de nosotros. A muchos les encanta pelear con gente, pero son los más pasivos y negligentes con sus propios pecados. Me encanta andarle diciendo a la gente lo que tendría que hacer, y tú dejas de hacer aquello, y tú haces aquello, pero con lo que yo tengo que hacer, no está tan mal. No está tan mal. Pues Dios sabe. Pues Dios entiende. No. Pelea. Por eso puse el título: elementos del restaurado. El restaurado pelea con lo que tiene que pelear, y es su vida la que está restaurada. Y hay ambulantes, y hay áreas en mi vida que están todavía con afiliaciones a cosas que ya no tendrían que estar siendo. ¿Sí? Peléala. Esa batalla, peléala, hijo. O sea, si luego es las noches, ¿sabes qué? Las noches es una etapa de pelea, y es: ¿cómo voy a terminar este día? ¿Vieron televisión? ¿Netflix? ¿En el teléfono jugando Candy Crush? ¿O voy a pasar un tiempo con Dios, quiero leer, quiero conocerle más, quiero memorizar algo que, estoy en mi tarea de vikingos o de diseño divino? Ok, cada mañana es una pelea. ¿Cómo voy a empezar mi mañana? La Biblia dice, y Gabriel lo acaba de cantar: de mañana me presentaré delante de ti, Dios, solo delante de ti, y esperaré, y a él me te cantaré, en el tema de alabarte. Ok, ¿cómo voy a empezar cada mañana? ¿Me es más necesario la taza de café que la presencia de mi Dios? Es una batalla. Pelea eso, mi hermanito.
pelea eso. Cuando viene la insatisfacción, ok, pelea eso. Es que yo quisiera gritar o deprimirme o huir o tirar la toalla o volver a caer en mi adicción, a esas sustancias, al juego, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera, pelea eso, mi hermano. Y ahí sí pelea y arranca greñas, hijo, lastima, o sea, pelea eso acá. Esa es la pelea que Dios está llamando a pelear, ¿sí? Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal, todo este grande mal de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, Eliasib era una ficha, hijo. Era yerno de Sambalat, que era el enemigo de Nehemías, Oronita. Por lo tanto, lo ahuyenté de mí. O sea, había un cuate metido en el equipo que era familiar de el que estaba resistiendo la edificación de Jerusalén. Y la palabra es, lo ahuyenté, es apresuré a echarlo fuera. ¿Ves un patrón? Cuando algo no tiene que estar, no tiene que estar. No negocies con eso. No negocies con eso. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas, ¿sí? Y dice, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña de los tiempos señalados y para las primicias. Y termina el libro de Nehemías con esta gloriosa frase: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Qué libro? Me encanta terminar series, pero quiero terminar con esta gloria de esta palabra: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Qué bonita oración. Señor, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y sabes una cosa, Dios ya respondió eso. Ven tu Biblia, Jeremías 29:11, porque Jeremías escribe literalmente a los cautivos esta postura, esa posición. Jeremías 29:11 dice así. ¿Cómo termina Nehemías? Señor, Dios mío, acuérdate de mí para bien. Y dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces puedes ver que Dios ya respondió a ese deseo de Nehemías. Acuérdate de mí para bien. Nehemías, antes de que tú pidieras eso, yo ya tenía planes de bien para ustedes, ¿sí? Ahora, el contexto, estamos dentro de los 70 años de cautiverio, ¿sí? Repito, Nehemías oraba algo que Dios ya había respondido. Dios ya tiene pensamientos de bien y de paz para darte el fin que esperas, ¿sí? Ahora, es uno de los versículos más gustados por los cristianos, pero más mal usados por los cristianos. ¿Sí lo dije bien? Más gustados, pero más mal usados. Porque el contexto tiene que ver con el 12. El fin que esperas es Dios. No es como, para darte el fin que esperas, ¿qué esperas? Un trabajo que me pague 60,000 pesos al mes. Sí, Dios te lo va a dar. No. Si lo que tú esperas, ahí está tu corazón. La palabra espera viene de la misma palabra o la misma fuente o origen que esperanza. Por eso, esperanza es esta capacidad de espero que esto pase. Es mi esperanza. Tengo consuelo y esperanza porque espero que esto pase. Y por eso me encanta esa canción que dice: mi esperanza está en Jesús. Lo que yo quiero que pase es Cristo. Yo quiero más de Cristo en mi vida, ¿sí? Dice: yo tengo planes de paz para ti, para darte lo que esperas, que es otra vez restauración, ¿sí? Y chécate el 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, ¿sí? Y me buscaréis y me hallaréis. Esto es arrepentimiento en Jeremías. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarás ¿de qué? De todo tu corazón, ¿sí? Esto es arrepentimiento. Tenía aproximadamente, en el tiempo que Jeremías escribe esto, llevaban 12 años de los 70 que iban a tener de cautiverio. Llevaban 12 años, ¿sí? Y ahora viene un tema bien interesante de esperanza, y que les dicen: hay esperanza. Ustedes van a buscarme, me van a encontrar, yo les voy a oír, porque me van a buscar de todo su corazón, me van a hallar. Me encanta el 13, me van a hallar, ¿sí? Porque esto es lo que esperan. Esto es lo que esperas, para darte aquí el fin que esperas. Me van a hallar, ¿sí? Verle. No te confundas. No ames la respuesta de Dios más que a Dios, porque entonces la respuesta te alejará de Dios, ¿sí? ¿Sí me cachan? No ames la respuesta más que a Dios, porque entonces la respuesta te alejará de Dios. Si tú lo que esperas es: responden con esto y esto es lo que yo necesitaba, esto se volverá un ídolo y te separará de Dios, ¿sí? Tú anhelas verle, y lo vas a ver porque le vas a buscar con todo tu corazón, no mezclado, todo mi corazón, ¿sí?
Hay una promesa para un tipo de búsqueda en la Biblia. El problema es que nuestra búsqueda a veces es tan superficial, es la tristeza del corazón humano. Nuestra búsqueda es tan superficial que estamos lejísimos de querer realmente experimentar los pensamientos de bien que Dios tiene para nosotros. ¿Oramos? Padre, Nehemías ha sido una serie, Señor. Ha sido una serie de valor, de coraje, una serie de orden, una serie de momentos vergonzosos que nos refleja tanto y se parece tanto a nosotros, Señor. En capítulo 13 termina mostrando ciertamente verdades de cambio, pero a la vez esta batalla por volver a configuración de fábrica y olvidar de dónde nos ha sacado Dios. Pero no queremos ser así, Señor. Queremos un corazón como el que prometes que tendrán en Jeremías 29. Un corazón que te busque y te halle, porque te buscamos con todo nuestro corazón. Y sé que aquí hay cristianos de años que no experimentan el gozo, la celebración, la esperanza de saberse restaurados por Dios con un propósito. Quizás están disfuncionales, pero hoy, Señor, nos has traído aquí para terminar Nehemías y terminar con eso, Señor, y ser firmes, Señor, y ser honestos y tratar con los ambulantes en nuestro corazón y en nuestra vida y ubicarles y ser firmes cuando quieran aparecer de nuevo y serte fieles, Padre. Y para ello, Señor, ¿quién es suficiente? Requerimos de Jesús, requerimos de tu Espíritu Santo, Señor. Y aquí yo sé que hay personas que esta noche quieren pedirte perdón porque de repente capítulo 13 parece que nos hablas de nosotros, Dios, de este trato con ambulantes, de estas afiliaciones en nuestro corazón y en nuestra mente con personas y actividades que no debemos de tener. Y hoy queremos, conforme a Nehemías, pedirte perdón y rogarte: acuérdate de nosotros conforme a tu misericordia, acuérdate de nosotros, Dios, para bien, y gozarnos y cantarte, Señor, que si no se hay servicio con los testigos de Jehová, pero que ellos tengan que escuchar, Señor, que un pequeño rebaño de este lado de la calle festeja porque tú nos has restaurado y tu misericordia es tremenda. Resuelve esto con cada uno, Señor, en el nombre de Cristo, y recibe nuestra adoración por Jesús. Ya sabes qué hacer, mi hermanito, mi hermanita. En tu lugar, busca a Dios. Ya te dije de parte de Dios cómo lo vas a hallar. Con todo tu corazón, humíllate delante de Él. Pídele perdón por tus ambulantes, si es que Dios te ha mostrado algunos. Si no, pídele que te los muestre. Y termina tu oración sabiendo que se trata de fidelidad a un Dios, que Él es la respuesta. Él es la respuesta. Y pídele un corazón que pueda buscarlo a Él más allá de lo que Él da. Y termina y ponte de pie y canta con nosotros a Dios, ¿va?